El día en que comenzaron a circular las primeras imágenes del funeral de El Mencho, algo capturó la atención de todo México. No fueron los arreglos florales gigantes ni los hombres armados que vigilaban discretamente el lugar, ni siquiera la presencia silenciosa de personas vestidas de negro que entraban y salían del recinto con una mezcla de respeto y tensión. Lo que realmente provocó sorpresa fue el féretro colocado en el centro de la sala, un ataúd que brillaba con una intensidad poco común, un brillo que no parecía madera barnizada ni metal pintado, sino algo más llamativo, algo que hizo que muchos espectadores, al ver las imágenes en redes sociales y noticieros, se hicieran exactamente la misma pregunta: si aquel ataúd que reflejaba la luz de las velas y los arreglos florales podía ser realmente de oro, o al menos estar recubierto con oro de 18 quilates, porque en las fotografías el féretro no parecía un objeto funerario convencional, sino una pieza extravagante diseñada para llamar la atención incluso en medio del silencio solemne de un funeral. Las manijas doradas reflejaban la iluminación del salón, los bordes pulidos parecían casi espejos y el interior blanco acolchado contrastaba con el exterior dorado de una manera que hacía que el ataúd pareciera salido de una historia de lujo extremo más que de una ceremonia fúnebre. Fue en ese momento cuando comenzaron a surgir rumores. Algunos aseguraban que era simplemente un ataúd metálico con acabado dorado, mientras otros insistían en que el brillo era demasiado intenso para ser pintura. En redes sociales comenzaron a circular comentarios diciendo que aquel féretro podía costar decenas de miles de dólares. Algunos incluso afirmaban que era una demostración final de poder y riqueza ligada al legado del capo, porque durante años el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, estuvo rodeado de historias de poder, expansión criminal y enormes recursos económicos. Por eso la idea de un ataúd dorado no parecía completamente imposible para quienes estaban acostumbrados a escuchar historias de lujo extremo dentro de los círculos del narcotráfico. Mientras tanto, las imágenes del funeral continuaban propagándose y cada nueva fotografía mostraba detalles adicionales del lugar: arreglos florales blancos y dorados, coronas enormes colocadas alrededor del salón, velas encendidas que generaban reflejos cálidos sobre el metal del ataúd, una atmósfera solemne que contrastaba con la extravagancia del féretro que estaba colocado como centro absoluto de atención. Algunas personas que dijeron haber estado cerca del lugar describieron un ambiente cargado de silencio y respeto, pero también de curiosidad, porque incluso quienes asistían parecían observar el ataúd con cierto asombro, como si ellos mismos estuvieran sorprendidos por el nivel de lujo que representaba aquel objeto. Y es que en muchas culturas el funeral es una ceremonia donde el respeto y la solemnidad dominan cada detalle, pero en el mundo del narcotráfico los funerales también pueden convertirse en un símbolo de estatus, una última forma de mostrar poder incluso después de la muerte. Por eso algunos analistas comenzaron a señalar que el ataúd dorado podía interpretarse como una declaración silenciosa, una forma de recordar que incluso en la muerte el nombre del capo seguía generando impacto. Mientras las imágenes continuaban recorriendo internet, muchos comenzaron a analizar cada detalle del féretro: las bisagras brillantes, los bordes perfectamente pulidos, el interior acolchado que parecía diseñado para destacar aún más el contraste con el exterior dorado. Y fue entonces cuando surgió la gran pregunta que acompañó toda la historia: si realmente era oro o simplemente una apariencia dorada destinada a impresionar, porque el oro tiene una característica muy particular: no se oxida, mantiene su brillo y ha sido históricamente un símbolo universal de riqueza y poder. Por eso un ataúd dorado no solo representa lujo, sino también un mensaje simbólico sobre estatus y legado. En algunos países existen ataúdes de metal pulido que imitan el brillo del oro, pero están fabricados con aleaciones más comunes, mientras que los ataúdes verdaderamente recubiertos en oro serían extremadamente raros y costosos. Sin embargo, el rumor ya estaba instalado, y cada nueva conversación sobre el funeral volvía a la misma pregunta: ¿el féretro del Mencho era simplemente llamativo o era realmente un objeto de lujo extraordinario? Mientras tanto, el contexto del funeral seguía alimentando la historia. El lugar estaba rodeado de discreta seguridad. Algunas personas que llegaron a observar desde lejos mencionaron la presencia de vehículos estacionados en las cercanías y una atmósfera de vigilancia que hacía evidente que no era una ceremonia cualquiera. Dentro del salón, las coronas florales se acumulaban alrededor del féretro formando un círculo que parecía proteger el centro de la escena. La luz cálida de las velas hacía que el metal dorado del ataúd reflejara destellos que parecían intensificar el misterio. Cada fotografía capturada desde diferentes ángulos mostraba un detalle nuevo: el acolchado interior, las líneas elegantes del diseño, la forma en que el dorado dominaba la imagen completa. Todo parecía construido para que el ataúd fuera el foco absoluto del funeral, y en cierto sentido lo logró, porque incluso quienes no tenían relación con la historia
comenzaron a compartir las imágenes preguntándose si aquello era real. Algunos medios comenzaron a investigar el origen del rumor y expertos en funerarias explicaron que existen ataúdes de lujo fabricados con metales pulidos que pueden parecer oro sin serlo. Estos modelos pueden alcanzar precios elevados debido a su diseño y acabado, pero siguen siendo objetos comerciales dentro de la industria funeraria. Aún así, la estética del féretro seguía siendo inusual. La mayoría de ataúdes utilizados en funerales tradicionales tienen tonos oscuros como madera, caoba o negro brillante, mientras que el dorado intenso de este modelo rompía completamente con esa tradición, lo cual explicaba por qué tantas personas reaccionaron con sorpresa al verlo. El contraste entre el dorado brillante y el ambiente solemne del funeral generaba una escena casi cinematográfica. Algunos comentaristas señalaron que la elección del color dorado podría haber sido una decisión deliberada para crear impacto visual, porque en el mundo de la imagen pública los símbolos importan y un ataúd dorado es una imagen difícil de olvidar. Mientras tanto, otros recordaban que los funerales de figuras poderosas a lo largo de la historia han incluido elementos extravagantes destinados a representar estatus, desde tumbas monumentales hasta ceremonias llenas de lujo. En ese sentido, el féretro dorado encajaba dentro de una tradición más amplia donde el funeral se convierte en una última representación simbólica del poder que la persona tuvo en vida. Con el paso de las horas, la conversación pública se movía entre dos posiciones: quienes creían que el ataúd era realmente un objeto extraordinario de lujo extremo, y quienes pensaban que el brillo dorado era simplemente una apariencia diseñada para impresionar, pero en ambos casos el resultado fue el mismo. El féretro se convirtió en el elemento central de la historia, más que cualquier otro detalle del funeral. Las imágenes seguían compartiéndose en redes sociales acompañadas de preguntas y comentarios. Algunos decían que el ataúd parecía una caja fuerte brillante, otros afirmaban que parecía un objeto sacado de una película de crimen y lujo. Lo cierto es que pocas veces un objeto funerario había generado tanta conversación pública, porque más allá de si el metal era oro verdadero o solo un acabado brillante, el símbolo ya estaba instalado en la imaginación colectiva. El ataúd dorado representaba la idea de riqueza extrema incluso en la muerte, una imagen que resumía muchas de las historias que durante años rodearon el nombre del capo. Y así, mientras el funeral avanzaba en silencio dentro del recinto, las imágenes del féretro seguían recorriendo el país, convirtiéndose en una de las escenas más comentadas de aquel momento, una escena que mezclaba solemnidad, misterio y extravagancia en una sola imagen que muchos aún recuerdan: el ataúd dorado en el centro de la sala rodeado de flores, velas y silencio, un objeto que transformó un funeral en una historia que capturó la atención de todo México y dejó flotando una pregunta que todavía algunos siguen repitiendo cuando ven las fotografías por primera vez: si aquel féretro brillante era simplemente un diseño llamativo o si realmente se trataba de un ataúd que buscaba parecer hecho de oro de 18 quilates como símbolo final de lujo y poder.